Muchísimas gracias al Foro Popular de Salud por esta distinguida invitación que siempre nos hace para participar y, bueno, compartir con todos los, digamos, los asistentes sobre este tema, digamos, que ya el doctor Heredia, con una brillante espectacular, digamos, ha hecho el marco referencial para poder continuar. En realidad, cuando hablamos de la articulación intersectorial, digamos, es un elemento, es una estructura elemental, básica, un componente esencial que tiene la atención primaria de la salud, y que lo han planteado desde allá por Alma Ata en 1978. En la provincia se ha hecho un trabajo excelente desde el 80, 81 en adelante, por supuesto con los antecedentes de nuestros referentes históricos en salud, como decía el doctor Heredia, el doctor Tanoni, el doctor Alvarado, que de alguna manera han hecho el camino para que la estrategia de atención primaria de la salud sea, digamos, una puesta en marcha para llegar a esos lugares donde el sistema de salud o el sistema de atención médica, digamos, no podía llegar. Y bueno, esta articulación intersectorial, aquello que de alguna manera también hemos trabajado con referencias teóricas para volcarlo en la universidad, en la formación de nuestros colegas enfermeros universitarios, licenciados en enfermería, lo ha planteado permanentemente, digamos, como un eslabón, como una estrategia elemental para fortalecer esa estrategia de APS. Entonces hay innumerable material, digamos, bibliográfico que de una u otra manera marca esa referencia de lo que es la articulación intersectorial. Entonces, a partir de esta experiencia que nuestro equipo del voluntariado universitario de sede regional Orán viene haciendo ya, digamos, en el contexto de esta pandemia, porque en realidad nosotros nos hemos sumado ya desde abril de este año, cuando ya estaba, digamos, en proceso la pandemia en Argentina, ya nuestro equipo se había conformado para trabajar y hacer un apoyo junto digamos, al hospital. En ese momento, este enorme grupo de trabajo que se había conformado desde la UNSA Orán, con estudiantes avanzados de la carrera de enfermería, con estudiantes avanzados de la tecnicatura universitaria en laboratorio de análisis clínico y microbiológicos, con docentes de esta carrera, de nuestra carrera. Bueno, nos conformamos, digamos, como un equipo y empezamos todo ese proceso de capacitación interna para ponernos al día, porque inclusive nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo docente, ya veníamos participando de la capacitación de los cursos de la OMS y de la OPS con respecto a lo que era el COVID-19. Entonces, a partir de allí, de abril hasta primera quincena de julio, estuvimos haciendo un apoyo importante al área operativa Orán, particularmente al Hospital San Vicente Pol, con el programa de epidemiología, con el programa de infectología, para hacer un seguimiento en el marco de ese programa, que si ustedes recuerdan, se hablaba, digamos, de volver a casa. Entonces, de todas estas personas que venían de sectores, de áreas, digamos, que estaban en riesgo de transmisión del COVID, entonces se querían volver a Orán, entonces del sistema, es decir, que se había establecido en Orán, junto al COE Orán, al Hospital de Orán, tenía la responsabilidad de hacer una evaluación ambiental, social, de la familia que iba a recibir a esa persona. Dado esto, digamos, bueno, nuestro equipo se encargó de la área no cubierta por APS, que no es un área chica, sino que es un área grande, digamos, de toda la zona céntrica, y no céntrica de Orán, sino que es una zona bastante grande de lo que es el sector, digamos, no cubierto por APS. Bueno, trabajamos hasta julio, hasta las primeras quincenas de julio, y después nos tuvimos que retirar por razones, digamos, de comunicación con la gente del hospital. Cuando comienza todo este proceso, digamos, terrible que nos azota Orán, cuando empezaron a incrementarse de manera exponencial los casos, cuando la mortalidad, digamos, por COVID-19 se estaba triplicando, quintuplicando con respecto, digamos, a la mortalidad que se daba en Nación o que se daba en la provincia,
lógicamente ya llegó ahí el equipo de Nación, y ahí es a través de ellos, del equipo de Nación, que nos contactan para ver qué apoyos podíamos hacer nosotros. Entonces la articulación intersectorial empezamos a verla, a vislumbrarla. Hicimos contacto nuevamente con la gente, con la jefa del programa de APS, la doctora Fernanda Campos, y comenzamos todo un proceso, digamos, de readaptación, porque nosotros habíamos venido trabajando con el Hospital de Orán. Entonces, en esta nueva incursión, digamos, que hace nuestro equipo de voluntariado, empezamos a trabajar, digamos, y a tratar de buscar la forma de hacer el apoyo ese que teníamos que hacer, porque nosotros no teníamos duda que nuestro equipo, digamos, tenía esa responsabilidad social de seguir trabajando, de seguir apoyando, y bueno, y se dio la oportunidad de hacerlo a través del programa federal Detectar, que justamente la coordinadora, digamos, del Detectar de Nación, acá en Orán, nos contactó y nos pudimos, digamos, sumar. Bueno, la primera vez que nos sumamos fue cuando casualmente estuvo el Detectar trabajando en la subárea de Patrón Costa, ahí donde está ahora Sergio Quipilor como supervisor, y a partir de allí empezamos a incorporarnos progresivamente, digamos, para poder tratar de hacer este apoyo con recursos humanos de este equipo del voluntariado. Y la verdad que el acoplamiento, el trabajo cooperativo ha sido realmente importante. Entonces, cuando uno habla de la teoría, de lo que dice la articulación intersectorial y lo que en la práctica, digamos, se da, y esto lo hablo en función, digamos, a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestra experiencia, nosotros hemos sido, digamos, parte de este proceso de articulación con muchas dificultades. Y una de las cosas que realmente ha posibilitado de que esta articulación se pudiera concretar en Orán ha sido por casualmente el apoyo y el puente que permanentemente hizo la gente, digamos, de Nación, que estuvo acá apoyando también al hospital, digamos, en esto de la fase, digamos, que teníamos realmente con mucha criticidad, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la teoría, por supuesto es muy lindo hablar de la articulación intersectorial, pero cuando hablamos de la práctica hay una brecha, digamos, enorme que se produce, porque claro, ahí no hay variables porque la teoría no considera variables por ahí que están ocultas o que no se visibilizan, y que a veces eso no nos permite, digamos, tener en cuenta, sino que eso lo vamos recorriendo, lo vamos identificando, lo vamos descubriendo a medida que este proceso de articulación se va dando. Y yo en este material casualmente que había preparado en el PowerPoint había propuesto, digamos, un análisis FODA de en qué, digamos, situación está la articulación intersectorial, por lo menos, vuelvo a insistir en esto de el trabajo que hacemos junto al hospital, junto al municipio, desde el voluntariado, en qué situación está, ¿no? Entonces vemos fortalezas importantes, vemos también, digamos, oportunidades importantes que se han dado y que se siguen dando. También vemos debilidades importantes, pero también están, digamos, las amenazas. Y en este contexto, nosotros, en cuanto a las fortalezas, tiene que ver con esa, digamos, participación que hizo, digamos, como un eje articulador el programa de APS, a cargo de la doctora Fernanda Campos, los jefes de centro de salud o subáreas, los supervisores intermedios, los agentes sanitarios, las enfermeras de los centros de salud, que ha posibilitado, digamos, que Detectar recorra todas las subáreas, digamos, de Orán, donde estas actividades que bien lo anunció el doctor Heredia, se desarrollaban, digamos, con mucha intensidad. Cada eslabón de esta articulación tenía una tarea determinada, y esta tarea determinada, por supuesto, se conjugaba, digamos, en esa asistencia masiva que teníamos de gente a los lugares donde ya previamente se establecía dónde iba a trabajar el Detectar. Y ahí el municipio tuvo un papel muy importante, porque lógicamente puso un recurso humano realmente que posibilitó, digamos, la contención de tanta gente, de tanta demanda, pero también esa demanda tiene que ver con el trabajo que hizo la gente de APS, ¿no? Y en eso quiero reconocer, teniendo en cuenta que está Sergio acá,
el valioso trabajo que han hecho desde la subárea Patrón Costa, porque fue una de las subáreas que tuvo una mayor cantidad, digamos, de asistencia cuando el detectar estuvo circulando por esa subárea, pero además, digamos, tiene que ver también con esto de la calidad de la detección de los sospechosos, de los sintomáticos, porque fue una de las subáreas que tuvo mayor porcentaje de positividad. Entonces, pero eso tiene que ver con el trabajo que hizo la gente, digamos, del equipo de salud de la subárea Patrón Costa. Y así como la subárea Patrón Costa, también otras subáreas, digamos, han trabajado algo parecido a lo que hizo Sergio con la doctora Arce en su subárea. Pero claro, en esa fortaleza del trabajo, digamos, articulado, también hemos visto, digamos, oportunidades y dentro de ese análisis FODA que hacemos, digamos, para la articulación intersectorial visto desde el punto de vista práctico, acá en Orán, en el contexto de pandemia, la presencia por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación a través de los equipos de coordinación de Nación, que no solamente vino con recursos humanos, sino que también hizo un apoyo importantísimo de recursos que nos posibilitó trabajar realmente con la mayor comodidad posible y con la mayor seguridad posible, porque claro, era la detección no solamente de los casos, digamos, porque se hacía, digamos, la IgG, personas que ya habían pasado por la enfermedad, pero también dentro de ese grupo de gente que asistía, eran gente que también iban, digamos, con posibles signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, esto no hubiese sido posible si no se hubiese hecho un aporte importante de Nación, no solamente en recursos humanos, sino también, digamos, en recursos e insumos. El municipio, vuelve a insistir, con la ayuda y la asistencia, digamos, del personal, de todo un recurso humano que posibilitó de que esto se pudiera hacer, es la gente de APS recorriendo casa por casa en esa búsqueda activa de casos sospechosos, de personas que haya tenido o haya pasado por la enfermedad. Es decir, y nosotros trabajando cooperativamente con los técnicos de Nación para que nuestro equipo también pudiera tener, digamos, todas las... estar preparado para hacer no solamente la determinación de la IgG, la IgM, sino también de los hisopados que se hacían, digamos, y que se siguen haciendo. Entonces, esto también, cuando uno habla de las fortalezas, habla de las oportunidades, también una de las oportunidades, y esto me hago cargo de lo que digo, tiene que ver con el cambio de autoridades que se produjo en el Ministerio de Salud Pública en el momento más crítico que tuvimos, digamos, de la pandemia acá en Orán. Entonces eso también de alguna manera posibilitó movernos con una mayor, digamos, tranquilidad, porque evidentemente nosotros creíamos que venían cambios, digamos, para fortalecer el sistema, tranquilizar a la gente, porque la gente acá en Orán realmente tenía, digamos, mucha preocupación, y ustedes lo podrán haber visto a través de los medios de comunicación, sobre todas las marchas que se han hecho como respuesta, digamos, a la inacción, o no sé cómo llamarle, pero por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de ese momento. Entonces también eso posibilitó también el cambio, digamos, de las autoridades del hospital local. Entonces eso lo vemos como una oportunidad. Ahora, cuando hablamos de las debilidades de esa articulación intersectorial que se plasma, digamos, en la práctica, y vuelvo a insistir, en este contexto local, en este contexto de pandemia, en este tiempo, y las debilidades son, digamos, también que juegan muy en contra, digamos, para sostener o fortalecer la articulación intersectorial. Lamentablemente uno percibe y ve de que digamos, no obstante de que la articulación intersectorial está planteada desde un punto de vista, digamos, para que sea el sistema de salud o el sector salud el articulador de toda esta estrategia, de todas estas tareas. Pero claro, ser articulador no implica, digamos, de tomar, digamos, o de hacer, o de tomar medidas que sean solamente planteadas solamente desde el sector salud o desde el hospital, sin tener la posibilidad, por supuesto, de
de someter, ¿no?, a un análisis, a un debate, a un consenso, a un acuerdo con los referentes de los sectores que están trabajando acá. Entonces, sigue habiendo esa práctica de centralismo, esa práctica vertical, donde se decide en un solo lugar y esa decisión, digamos, tiene que ser acompañada por otros sectores. Entonces, esa es una debilidad que uno la sigue percibiendo, más allá, digamos, de la apertura que han tenido, en este caso, digamos, la jefa de APS, una apertura importante que posibilitó, digamos, suavizar, mejorar, digamos, estas cosas, pero no obstante eso, digamos, sigue habiendo como una debilidad esa situación, ¿no? También hay una debilidad importante con respecto, no sabemos si realmente tiene que ver con esas viejas prácticas que tiene el modelo médico hegemónico, donde pareciera ser que todo lo que tiene que resolverse o considerarse o evaluarse solamente lo tiene que hacer el médico, sino que no hay una mirada más allá, digamos, de esa mirada médica. Entonces también eso de alguna manera repercute, digamos, de manera, para mí, desde lo personal, digo, repercute de manera, digamos, como una debilidad para fortalecer o para trabajar en la articulación intersectorial. Y si nos vamos a las amenazas para la articulación a nivel local, las amenazas tienen que ver, ¿no?, con decisiones, digamos, que se toman en otros ámbitos, sobre todo en ámbito del Ministerio de Salud Pública, donde de alguna manera también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros decíamos hace rato, o yo decía recién, de que el verticalismo a nivel local se siente mucho, donde el verticalismo, digamos, es una práctica casi corriente, digamos, en todo lo que se propone hacer desde el sistema o desde el sector salud. Bueno, ese verticalismo también uno lo percibe desde el interior, lo que hace, digamos, las autoridades del Ministerio de Salud Pública desde Salta. Entonces, también es una cuestión, digamos, a analizar, a interpretar, y esto uno lo dice desde afuera, por supuesto, porque uno desde la universidad, más allá del contacto que uno tiene con respecto al sector salud, porque, digo, yo hace 34 años que he empezado a caminar lo que es esto y en la primera etapa de mi vida he sido agente sanitario, entonces siempre me he sentido parte, entre comillas, digamos, de lo que fue el sistema de salud, o de lo que es el sistema de salud, o de lo que es el sector salud. Entonces, pero claro, ya no estando adentro, no siendo parte del sector salud, entonces uno ya no ve, digamos, todas las dinámicas internas que se producen. Entiendo que tiene que haber, digamos, una línea de conducción, entiendo que tiene que haber una línea de organización, pero a veces esa línea de conducción o esa línea de organización del sistema, digamos, influye mucho cuando se toman posiciones, digamos, verticalistas o centralistas. Y lamentablemente lo que vivimos en el interior a veces lo sentimos con mucha intensidad. Y otra amenaza que tenemos es todo lo que está pasando hoy en Europa, que tiene que ver con una segunda oleada con la pandemia, que un poco nosotros también en algún momento en el programa de detectar en los barrios también lo decíamos. Bueno, si le dio positivo, cuídese, porque no vaya a ser cosa que en algún momento este virus haga mutación y a lo mejor las defensas que usted ha formado ya no alcance para responder, digamos, una nueva infección a un virus, digamos, distinto al que fue, digamos, en su primera infección. Bueno, esto lamentablemente parece que está pasando así. Entonces, como una amenaza, yo veo eso, pero también como una oportunidad tiene que ver esa fuerte presencia que tiene las políticas de salud nacional, que en este caso, por un lado, está el detectar, y que ahora ya se viene el tema de la vacunación, ¿no? Es decir, la vacunación para 25 millones de personas, en la que seguramente vamos a estar participando también nosotros, acompañando a todo lo que es el programa de APS para colaborar en esta campaña de vacunación que se viene para trabajar, digamos, en diciembre o en enero, y que gracias a Dios, digamos, eso va a posibilitar también darle mayor tranquilidad a la población. Así que, entonces, cuando hablamos de la articulación intersectorial, de la teoría a la práctica, bueno, es esto, ¿no? Es decir, esto es lo que dicen los libros, lo que dicen los artículos científicos, lo que dicen las referencias teóricas,
Y esto que uno lo vive, digamos, cotidianamente y que, bueno, Romina, seguramente Rocío, que están ahí, que son parte de nuestro equipo de trabajo, también ellos lo han vivido, lo viven, digamos, permanentemente y saben de toda esa predisposición que tenemos como equipo de trabajo para acompañar al equipo de salud a hacer todo este trabajo en terreno, ¿no?